Muy buen día para todos. Estamos compartiendo, como ustedes ven, un nuevo en vivo junto a nuestro destacado doctor Santiago Restrepo, que ha vuelto de un hermoso viaje de Europa, donde pudo realizar convenios también desde su gestión, para poder llevar a cada rincón de nuestro planeta este mensaje, que es un mensaje de transformación de la educación desde el concepto, desde el NeuroEnjoy Flip, que vamos a ir profundizando, porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que aprendamos a ser excelentes mediadores. Y uno de los aspectos que queremos ir desarrollando, cómo podemos vincular lo que es el conocimiento desde la neurociencia, aplicarlo a este mundo de la educación como mediadores del aprendizaje, siendo docentes, pero también como padres, madres de familia. Doctor Santiago, muy bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy contento de estar, pues muy agradecido con usted, doctora, la invitación nuevamente a este escenario que ya siento como mi casa. Y otra vez adaptándome al ritmo de vida aquí en mi país, porque siempre fue un mes siempre de correría, como llamamos nosotros, por el viejo continente, pero excelente todo. Qué bueno. Mucho aprendizaje y mucho disfrute. Eso. Y como lo que hablábamos la vez pasada, estar en felicidad. ¿Puedo estar en felicidad entonces? Estuve en felicidad con momentos de desesperación, de estrés, de cansancio, pero es que una cosa no quita la otra. No, Eso. bueno, porque la gente piensa que estar en felicidad es estar a todas horas sonriendo y a todas horas con la carcajada, ¿no? Hay momentos en que nos llama la tristeza porque somos seres humanos normales, pero eso no debe cambiar nuestra esencia. Así es. Ujú. Hoy día queremos profundizar porque la vez pasada nosotros conversamos, como recién toqué el punto, desde la felicidad, de cómo podíamos gestionar, pero de a poco fuimos entrándonos al mundo educativo, de cómo los aportes desde el NeuroEnjoy Flip, que es el término que usted ha acuñado, puede generar un mayor bienestar tanto a los docentes que están ejerciendo la labor educativa como los propios estudiantes, entendiendo que el aprendizaje puede ser divertido. Antes de partir, me gustaría que me pudiera descifrar qué vínculo existe desde el NeuroEnjoy Flip, que es el término que usted ha acuñado, con la neurociencia, por favor. Claro que sí. Bueno, el término NeuroEnjoy Flip no surgió de un día para otro, sino que es parte de un proceso de más o menos unos 3, 4 años de investigaciones sucesivas que estaban tratando de conocer cuáles son los mecanismos subyacentes al logro de metas y a los estados emocionales. Es decir, qué está detrás, hablando desde el punto de vista de la biología y del cerebro, qué está detrás de las personas que alcanzan metas, que logran metas, que tienen alto desempeño y cómo se relaciona ese logro de metas con las emociones. Entonces se realizaron una serie de investigaciones. Desde el 2017 comenzamos con la primera investigación donde se buscaba la relación entre los estímulos sensoriales y las emociones como la felicidad y la infelicidad. Pues luego hicimos otras investigaciones sobre cómo las relaciones y el alimento afectaban los estados emocionales. Y en fin, fueron 3 investigaciones que dieron como resultado, eh, bueno, así de manera general, eso está escrito y con mucho gusto lo comparto en los artículos, en los libros, pero de manera general dieron como resultado evidenciar una relación directa entre algunas estructuras cerebrales, la emoción y el logro de metas. Con esta relación que se presenta gracias a las investigaciones y luego evidenciada en este caso en el aula de clase con los estudiantes, logramos identificar que el cerebro tiene unas estructuras que están claramente diseñadas para el disfrute y para la felicidad. Y cuando logramos activar de manera consciente esas estructuras que están diseñadas para la felicidad y para el disfrute, activamos los elementos necesarios para conseguir metas. Y eso es NeuroEnjoy Flip. Neuro, estructuras cerebrales, es las neuroestructuras y también la neuroquímica. Enjoy, disfrute, que hace referencia a los sistemas de recompensa cerebrales. Y flip, permitir pasar, el paso. Flip ya lo traemos desde la ingeniería de sistemas, que es la que trabaja ese término, flip, F-L-I-P, flip, que es como pasa o no pasa,
energía. Entonces ese es el logro. De ahí viene ese término, que es un término muy, muy bonito, me parece, y que lo esperamos que llevarlo no solamente al campo educativo, sino al campo de la empresa, para que Excelente. los jefes, los líderes, los gerentes entiendan que un trabajador feliz es un trabajador productivo, por Y ejemplo. eso es súper, de todas maneras, porque estaría la motivación. ¿Cómo podríamos entonces motivarnos de mejor manera al logro de los objetivos? Sí, Entonces, sí. ahí podríamos entender que existe un vínculo desde la neurociencia con el ámbito educativo, pero entendiendo ustedes fundamentalmente se van a centrar en ese bienestar, de cómo nosotros como mediador del aprendizaje podemos favorecer ese bienestar. Claro Por que lo sí, tanto, doctora. entonces, ¿la neurociencia sirve realmente a la educación o es una moda? La neurociencia, que interesante porque como se han presentado tantas modas Mucho. en el mundo educativo, en el mundo empresarial, en todas partes están las modas que tal vez lo podemos llamar de una manera más elegante las tendencias, ¿no? Pero, Eso. Sí. pero sí, no, mira, yo pienso, y es obvio, es una opinión personal, pero basada en, pues, en todo lo que yo he vivido y estudiado, que la neurociencia no es una moda por el simple hecho, y menos en la educación, por el simple hecho de que absolutamente todo lo que hacemos, todos los procesos de aprendizaje, todos los procesos de comunicación, todos los procesos de trabajo de equipo, mejor dicho, todo proceso que hace la persona, que hace el ser humano, lo hace desde el cerebro. O sea, no existe, piense usted, cualquiera de los que nos está escuchando, cualquier actividad, cualquier acción del ser humano en la que el cerebro no tenga nada que ver, no existe, no existe. Entonces, si todo está mediado por el cerebro, el aprendizaje con más razón está mediado por el cerebro. Entonces, la neurociencia está y estará siempre como un núcleo fundamental de la educación. Solo que antes no lo sabíamos, ahora es que lo estamos descubriendo. Claro, uno lo intuía. Y cuando nosotros podíamos desarrollar estrategias de ese tipo, se intuye en la práctica, que es lo que uno puede ir vinculando. Pero cuando tenemos esta herramienta desde la neurociencia y la explicación de todos estos circuitos, del circuito de la recompensa, realmente tenemos un sustento para poder ir validando cada vez más nuestras prácticas dentro del aula. Entonces, de todas maneras, esto se ha ido aprendiendo. Lamentablemente, los programas de estudio de los profesores en la malla curricular no se encuentra esta asignatura o recién ahí, está de manera incipiente. ¿Usted cree que es necesario que las instituciones tomen esto como una exigencia, podríamos decirlo, dentro de los planes curriculares? Bueno, yo pienso que el proceso, que todo va evolucionando y de pronto, por ejemplo, cuando yo estudiaba, eso hace mucho tiempo cuando estaba en la escuela, cuando yo estaba en la escuela, habían unos cursos y unas asignaturas que ya no están, que yo digo, bueno, como yo soy ya de otra generación, yo digo, deberían estar. Por ejemplo, acá en Colombia, yo sé que en muchas partes de Latinoamérica daban cívica y urbanidad donde le Sí. enseñaban a los niños de esa época, a mí, cederle el puesto a los mayores, el respeto, en fin, una cantidad de normas de convivencia, esto del manual este de Carreño, bueno, todo esto, que ya, por lo menos en Colombia, eso ya no se da. No, Entonces, y desde hace mucho tiempo. Yo creo que esos cambios, quitando algunos cursos y algunas materias en la educación, se ven reflejadas negativamente en cómo nos relacionamos ahora aquí en nuestra querida Latinoamérica, donde, donde somos un pueblo eh, como adicto a la violencia. Y no me refiero a la violencia de darnos golpes, sino de cruzar un semáforo en rojo, un semáforo cuando no se puede cruzar, o de hacer cosas pequeñitas. La neurociencia, cuando éramos pequeños también en los colegios se enseñaban biología. Eso todavía se conserva. Entonces, algo que hay que fortalecer a los chicos, hay que enseñarles a conocer su cuerpo, así como les enseñamos educación sexual para que sean conscientes de su genitalidad y puedan respetar y hacerse respetar en su genitalidad y su sexualidad, así como les enseñamos sociales, geografía, matemática y español, que es muy importante. Debemos también
enseñarles a conocer su cuerpo, su cerebro, cómo funcionan sus órganos sensoriales y cómo pueden utilizarlo todo para ser felices y alcanzar las metas que ellos tengan, no las que tengan sus papás o sus profesores. Eso es importante tenerlo en cuenta en la currícula de los colegios y las escuelas, pero con mucha mayor fuerza, pienso yo, debemos tenerlo en cuenta en los cursos de los que nos preparamos para ser maestros. Eh, si usted es un licenciado, casi que por obligación, debería recibir educación en neurociencia y en neuroeducación. ¿Por qué? Porque es que estás trabajando frente a 10, 15, 20 o 30 estudiantes que tienen un cerebro ahí funcionando y haciendo maromas y haciendo malabares. Usted como profesor, como maestro, tiene la obligación y la responsabilidad de identificar cómo es que eso funciona. No tiene que ser médico, no tiene que ser neurólogo, no tiene que llegar hasta la finura de la psicopatología, pero sí debe saber cómo es que se da ese proceso del cerebro. Y por otro lado, mi querida doctora Cecilia, hablando ya desde la patología, nos hemos dado cuenta en las escuelas, sobre todo en las escuelas primarias, la cantidad de diagnósticos equivocados que hacen los maestros, por ejemplo, con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Exacto. Entonces, no, le dice la maestra o el maestro a la mamá, no, es que ese niño suyo es hiperactivo. No, Y lo deriva a neurólogo. ni siquiera, ni siquiera lo deriva. Es decir, como el maestro dice eso, que no sabe porque no recibió la preparación, la mamá lo que hace es que va donde un médico general o va a la farmacia y, empieza, y compra compra Ritalina y lo empieza a medicar sin siquiera pasar por un neurólogo, por un psiquiatra. Porque el neurólogo o el psiquiatra, pues bueno, lo evalúa y ya tiene el conocimiento, pero muchas veces se saltan al especialista. O rotulan a ese niño para toda la vida, usted es hiperactivo, usted tiene un retardo mental. Mire esa palabra tan mal utilizada que de hecho ya no existe, pues ya salió de, ya, pero todavía, sí, salió del DSM, pero todavía algunos profesores, no es culpa de ellos, no están, hay que educarlos, ¿no? Dicen, no, es que su niño tiene retardo mental o tiene problemas de aprendizaje, cuando de pronto son problemas de enseñanza, ¿no? Sí. De pronto es el profesor el que no. Entonces, sí creo que es fundamental, desde todo punto de vista, que en la formación del profesional esté la neurociencia en cualquier área. Si es en educación, pero si usted está estudiando una ingeniería o está estudiando administración de empresas, también tiene que estudiar neurociencia, porque usted va a llegar a una empresa a trabajar con personas, con seres humanos. O si usted está estudiando, póngale marketing, usted va a generar procesos de venta y comerciales. ¿Quién le va a comprar? Otra persona. Entonces es fundamental ese avance en la neurociencia. Y es tan importante porque en el fondo es como nosotros interactuamos. Y como lo que hablábamos en la vez pasada, en el anterior en vivo, cómo nosotros podemos conocer de mejor manera las necesidades que tiene cada uno de nuestros estudiantes, sin llegar a ese prejuicio o sin esto que muy culturalmente está en etiquetar. Entonces, si nosotros podemos tener mayores elementos y nos estamos constantemente capacitando en cómo funciona nuestro cerebro, podemos dar una mirada mucho más integral a distintos factores que intervienen en el aprendizaje. Nos sentimos mucho más tranquilos como docentes de contar con estas herramientas para poder generar un apoyo más integral, porque de todas maneras somos seres con muchas dimensiones y de repente, lamentablemente, caemos en solamente ver solamente un área que está en el aprendizaje porque tomamos más atención a las debilidades que a las fortalezas que tienen nuestros estudiantes. Mire usted, doctora Cecilia, usted siempre, hablar con usted me gusta mucho porque usted, como claro, usted tiene mucho conocimiento del tema, ¿no? Entonces, usted hace unos comentarios como que es jalando el hilo y entonces yo me voy yendo por allá. Acaba usted de mencionar una cosa muy importante y tiene que ver con que los seres humanos nos centramos en los errores y eso vale la pena decirlo acá porque no se trata de satanizar ni de culpabilizar ni de generar estados así de angustia en los maestros porque están fijándose en los errores. Los seres humanos, igual que todos los mamíferos, porque somos
formamos parte de esa familia de los mamíferos, estamos también diseñados, así como estamos diseñados para la felicidad, también estamos diseñados para detectar los errores, para Mm, detectar las fallas. Eso no nos hace malas personas. Miren, nosotros tenemos en nuestro cerebro, entre los dos hemisferios, en la parte interior, interna, tenemos algo que se conoce como el centro de detección de errores, de una manera eh, mm, que está allí y existe desde siempre. Imagínense ustedes cómo cómo son los diferentes animales, no hablemos del ser humano todavía, los diferentes animales, para poder sobrevivir, ellos tienen que tener una habilidad especial para detectar lo que en la naturaleza funciona diferente a como debería funcionar. Imagínense ustedes un cervatillo, un Bambi, pues un mm. animalito ahí que esté en el bosque, él tiene que estar atento a cualquier cambio en el entorno, porque ese cambio significa que o se lo van a comer y tiene que huir, o si es un león, un tigre, tiene que estar atento a cualquier cambio, porque eso significa que ahí está la comida y que tiene que cazar. Esa atención a los cambios del entorno, a lo que está mal, a lo que rompe la rutina, está presente en todos los mamíferos y eso genera recompensas. Cuando un mamífero, de estos mamíferos no humanos, detecta un error en su entorno, activa estos sistemas de recompensas, este enjoy del que estamos hablando, activa el núcleo accumbens, el área tegmental ventral y le genera una descarga de dopamina. Esa es la recompensa que tiene un animal. Ay, Los seres humanos, como ya no nos comen, ni comen, ya no, pues, ya no no. estamos así, ya nosotros cazamos es en los supermercados cuando vamos a mercar, pero aún conservamos todavía esa unidad detectora de errores. Cuando nosotros Mm. detectamos un error en el entorno, también se genera una descarga de dopamina a un nivel diferente y por eso nos genera tanta satisfacción. Si ve, se lo dije, si ve, mire que sí, cuando detectamos el error de alguien, eso nos genera Ah, satisfacción. No es que seamos malos, eso es una reacción biológica, pero afortunadamente los seres humanos vamos un poco más allá de los otros mamíferos y podemos generar conciencia para poder tener en cuenta que a veces señalar errores en los demás, aunque me genere satisfacción, le va a generar dolor a otra persona. Entonces podemos ya limitar esas expresiones de, ve, se lo dije, ve. Un ejemplo muy claro, cuando una persona ve que otro se cae, por ejemplo, se tropieza y se cae, sin que se vaya a sufrir ninguna lesión grave. Lo primero es que le da risa. ¡Ay, se cayó! Pues es una reacción muy normal. Por eso están las bromas. Cuando le hacen broma, ese es el éxito económico y social de las bromas, porque una broma es hacer que otro caiga en el error y usted que le indujo el error y lo detectó, se ríe, siente placer. ¿Ya? Esa wow. es una manera biológica, por eso no somos malos. Entonces, maestros, no se sientan culpables porque a veces se centran más en el error que en el éxito. Eso forma parte de nuestra naturaleza. Pero ojo, por la Mm. conciencia que tenemos del daño que podemos hacerle emocional a otras personas, debemos saber cuándo, cómo y dónde hacerlo, dosificarlo. Wow, qué interesante explicación. No lo conocía, pero sí intuía que estaba, lo pensaba que era un tema cultural, desde nuestras creencias, que iba un poco más allá, todo lo asociado a los errores. Pero entonces el error sí podemos aceptarlo, que es parte de nuestra naturaleza, Por y vamos supuesto. a, ya, y ahí es donde el profesor tendría que contar con estrategias para que pudiera, de una manera amorosa, poder vincular ese error al estudiante, hacerlo notar, pero Para que de lo una supere. manera para que lo supere, como un Mm. desafío, que logre gestionar esa dificultad en pos de una meta, así también se supera a sí mismo. Eso sería como una clave para nuestra práctica Sí, pedagógica. claro, Ya. claro, porque hasta el momento hemos hablado de algo muy común y esto es como el avance, parte del avance que da el neurojoyflip. Ya. La neuroeducación hasta el momento se ha basado en las funciones, funciones neurocognitivas superiores, atención, percepción, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, y son fundamentales. Pero cuando hablamos del neurojoyflip, damos un paso más allá a lo que se llama a lo que se llama la metacognición.
La metacognición es la habilidad de pensarnos a nosotros mismos, no simplemente de pensar sobre lo que nos rodea, sino pensarme a mí, tomar conciencia de mí mismo. Los maestros, los profesores, los profesionales, los adultos en general, debemos desarrollar más que las funciones neurocognitivas, desarrollar funciones de metacognición, ser capaces de estarnos observando, salirnos de nuestro cuerpo y observarnos desde afuera para poder autorregularnos. Autorregularnos. Miren, hay una célula del cerebro que está recién descubierta no, tiene ya por ahí 10, 12 años de haber sido descubierta, que se llama, le dieron el nombre de Rosa Mosqueta. Sí, Rosa Mosqueta, bueno, en español le dicen Rosa Mosqueta, eso es Red Rose o algo así porque tiene forma de rosa, tiene forma de rosa. Esta neurona, esta clase de neurona está ubicada especialmente en la corteza del córtex prefrontal, en la parte más externa. Y parece ser, porque obvio todavía está en investigación, que esta neurona que es exclusiva de los seres humanos y de algunos mamíferos superiores, es la responsable de la autorregulación, de que seamos capaces de pensarnos y de alguna manera controlar nuestros deseos y nuestros instintos. Eso es algo maravilloso, ¿no? Pues me parece. Excelente. ¿Y está vinculado con el desarrollo del lenguaje interior también en uno? Eso es lo que yo creo, coincido con usted completamente, porque esa neurona o esa clase de neuronas son las que posibilitan que yo converse conmigo mismo y que genere mis propios controles, lo que tú llamas mi lenguaje interior. Yo me voy a atrever a decir algo acá y espero que no haya, pues que seguramente algún neurólogo me va a contradecir, pero yo creo que estas neuronas deben estar muy relacionadas con las áreas del cerebro que se llama el área ventromedial y dorsolateral, que son unas áreas del cerebro que unen la parte límbica emocional con la toma de decisiones y me ayudan a diferenciar el bien del mal. O sea, nos generan conciencia de lo que está bien y el mal. O sea, la conciencia sobre lo que está bien y lo que está mal la desarrollamos los seres humanos gracias a esa interconexión que se da entre la corteza frontal y prefrontal con el resto del cerebro. Y esa conexión se da por estas áreas mediales que acabo de mencionar, que se desarrolla aproximadamente a los 18 años de edad en un cerebro, pues en un desarrollo, digamos, normal. Esa palabra normal no me gusta utilizar, pero en un desarrollo típico más o menos 18 años ya está desarrollado y por eso hablamos de que una persona mayor de edad de 18 o 20 años ya tiene capacidad de discernir el bien del mal. Un niño de 10 años todavía no, por eso necesita a sus padres. Los papás obran como esa conciencia externa para que... Y esta Rosa Mosqueta está ahí relacionada con eso. Y ahí es donde se me vino a la mente lo importante que es entonces la mediación y me acordé del papel que tienen las neuronas en espejo. Entonces, ahí donde se vincula desde lo exterior, cómo yo ayudo a mi hijo, al estudiante, a poder interiorizar todo lo que es su lenguaje interior, la gestión, la autorregulación. Claro que sí, doctora. Las neuronas espejo son fundamentales. Bueno, como lo llama... ay, se me escapa. ¿Quién es este? A ver, ayúdeme. Este psicólogo que habló tanto del desarrollo de la moral, Eric, no. Bueno, ahorita me acuerdo. ¿Erickson? ¿No? Erickson, sí, Erickson, gracias. Iba por ahí. Sí. Erickson hablaba de que de las pautas de las etapas del desarrollo de la moral, y él decía, por ejemplo, que hasta la edad de la adolescencia los niños todavía no tenían esa capacidad de discernir y esa función la cumplían los cuidadores o los padres. Y gracias a que los niños o los seres humanos en todas las etapas de nuestra vida tenemos neuronas espejo tan bien ubicadas y son tan importantes, las neuronas espejo son las que permiten que estos cuidadores o estos padres puedan actuar como referentes. Entonces, claro, el niño ve al papá realizando cosas que van en contra de la moral o en contra de la ley o en contra de la norma, entonces el niño por neurona espejo lo va a incorporar y va a empezar a generar esas redes neuronales, esos caminos. Ya cuando esté adulto, para el niño va a ser natural pasarse un semáforo en rojo, por decir algo.
para no entrar a hablar Sí. de conductas delictivas grandes. Pasarse un semáforo en rojo, claro, como él veía a los papás haciéndolo, por neuronas espejo, él aprendió y para él se convirtió en algo completamente natural. ¿Cómo podemos Ujú. condenar a ese adulto si para él, en sus redes neuronales, eso se instauró como una conducta completamente natural? Es decir, ahí eso es como una cadena Es una cadena. que hay que empezar a cambiar, pero desde sus bases. Sí, porque tenemos el actor principal que es la familia del estudiante, pero yo también pienso El en la gran profesor. cantidad de tiempo de los profesores, cómo ellos modelan comportamientos y sus comportamientos también a través de las neuronas espejo son aquellos que van a ir Impactando, tomando, sí. adaptando. Entonces, la clave también está en cómo gestionamos mejores actitudes para que los propios estudiantes puedan ir observando y así se media de mejor manera el aprendizaje. Completamente de acuerdo. Ahí, Y miren lo ¿cómo? importante, ¿Cómo lo haríamos? y miren lo importante, doctora, que es tener en cuenta eso, incluso desde el preescolar. Usted muy Sí, bien lo decía, los estudiantes, independientes, desde la guardería o preescolar o jardín hasta la universidad y los posgrados, ¿cuánto tiempo pasa un estudiante en la escuela o en la universidad o en el colegio? Pues 8 horas al día, 7 horas al día, 6 horas al día enfrente, pues frente a sus profesores, frente a sus educadores. Casi pasa más tiempo en la escuela que en el hogar, porque en el hogar la mitad del tiempo está durmiendo. ¿Ya? exacto. Entonces, la importancia tan grande que está en el educador, en el que trabaja como educador, en usted, en mí y en tantos que estamos ahí, en la autorregulación, en cuando yo voy a entrar a un aula o cuando voy a estar frente a un monitor dando la clase, yo antes de emitir un concepto, de hacer un gesto, de hacer cualquier tipo de acción, yo tengo que pensarme a mí mismo en función del objetivo que yo quiero generar en mi estudiante. ¿Y cómo podemos lograrlo? Preguntaba usted. Lo primero, y es muy importante y hablamos ahora, es educándonos, perdón, educándonos, no, estudiando, porque una cosa es educar y otra cosa es aprender. Entonces, aprendiendo sobre neurociencia. Si yo soy consciente de que todo lo que yo hago es resultado de una química del cerebro, por ejemplo, yo no debo ir lleno de comida, por ejemplo, llego de almorzar y estoy así que me reviento porque comí demasiado y voy a ir a dar una conferencia o ir a dar una clase, yo debo ser consciente que la calidad y el rendimiento de mi exposición y la calidad y el rendimiento de mi educación va a estar muy por debajo de lo ideal. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, mi cerebro está canalizando energía a la metabolización de alimentos y por tal motivo no va a estar, va a tener inatención, va a tener aletargamiento, va a tener poca fluidez verbal. Entonces, usted tiene que conocer cómo funciona su cuerpo para poderlo manejar bien. Es como usted tiene un carro, tiene que saber cómo sacarle el mejor provecho a su vehículo. Si no sabe, entonces no, su vehículo va a estar subutilizado. Entonces, ¿cómo puede mejorar un educador? Estudie sobre neurociencia. Sepa que si no duerme lo suficiente, su calidad profesional se va a ver muy disminuida. Sepa que si no come de una manera adecuada, sepa que si no tiene una actividad, que el sedentarismo es nocivo para su salud mental y por supuesto para su labor educativa porque va a afectar el nivel de irrigación sanguínea al cerebro. Entonces, primero, estudie sobre neurociencia. Segundo, conózcase a sí mismo. Y ahí entramos a otro campo que ya no es neurociencia, pero que es fundamental y es de la inteligencia emocional. Exacto. ¿Ya? Conózcase a sí mismo, sea capaz de conocer sus emociones, saber cuándo le va a dar ira, porque es que nadie está libre. A todos nos ha pasado, y me disculpa que estemos en vivo, pero a todos nos ha pasado a veces con algún estudiante que uno, ¡ay! ¿No es cierto? Que Sí, lo, la ¿cierto? Que uno lo quiere, frustración. o que uno lo quiere es como, mejor dicho, que uno no sabe qué hacer,